Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Carmen Hinojosa Pérez. Soy estudiante del Centro de Estudios Superiores del Oriente de Michoacán. Soy de tronco común, primer cuatrimestre en la materia de metodología de la investigación. Y la profesora es la licenciada en negocios internacionales, Ana Cecilia Luna Lanís. El día de hoy hablaré sobre la investigación longitudinal. Para entrar de lleno a la materia, quiero hablar sobre qué es la investigación longitudinal. En este consiste en estudiar y evaluar a la población por un periodo de tiempo. Este emplea una metodología de observación, el cual investiga el comportamiento de una comunidad a corto, mediano o largo plazo para obtener datos estadísticos de manera constante y establece un vínculo con estas personas a través del tiempo dependiendo de la investigación que se está haciendo. Se puede estudiar sobre las costumbres, las religiones, o sobre algún evento que tenga estas comunidades o ese sector de la población que se esté estudiando, al igual de alguna enfermedad que se pueda ocasionar en esa situación, o por ejemplo algún desastre, algún evento natural que afecte de manera grave o afecte a esas personas y se esté estudiando de manera constante lo que esté pasando en ese momento. Mi tema de investigación longitudinal es el COVID-19 en México, el cual se presentó el 27 de febrero del 2020 por un hombre de nacionalidad italiana residente de la Ciudad de México, el cual viajó a ese país del 14 al 22 de febrero, presentó síntomas leves de catarro y 24 horas después arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual dio positivo a las pruebas realizadas y se mantuvo en aislamiento. El subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez dejó en claro que no había alguna razón para la cual se tenía que suspender actividades laborales y escolares, el cual fue un grave error para la población del país, pues el mismo 11 de marzo, 2 semanas después del primer contagiado, se presentó que hay una emergencia en el país y en este caso se tomó las medidas de suspender labores en las escuelas, el cual se dijo que 2 semanas después se regresaría a normalidad, pero este se mantuvo por un año y medio de completo encierro por clases virtuales, mantuvo en ese momento y muchos estudiantes se quedaron sin graduaciones o se quedaron sin clases ya que pues por las situaciones económicas del país muchos no podían tomar clases a distancia o por computadoras, internet y bueno, esta fue una situación que se vio en la población, el cual muchas empresas quedaron en la ruina por esa situación. Un ejemplo de investigación longitudinal a corto plazo es el que se nos muestra los decesos de los primeros meses del COVID-19 en México, en el cual los primeros 95 días se registraron 10,000 decesos en el país. Y bueno, 6 meses después de este dato que se nos presentó, se nos dice que fueron ya 100,000 muertes. A mediano plazo se nos mostró el primer año en el cual se presentan los nuevos casos diarios del COVID-19 confirmados, en el cual se nos muestra la línea está por debajo, se muestra que no han habido nuevos casos hasta el 22 de abril y se tomarán las precauciones para evitar el contagio del COVID-19. Después se nos mostró que más del doble se incrementó en 3 semanas, justo el 14 de mayo del 2020 y el 20 de julio del 2020 se exponenció 3 veces más con estos 2 meses y diariamente. Y bueno, el 14 de noviembre, que fue un dato que hasta ahí se quedó, fueron de 5,860, que fue un poco menos que a mediados del año. Después de que se muestre esta gráfica, se muestran que Día de la Virgen, Navidad, Día de Reyes, fueron de los casos más donde hubo más casos confirmados en el país y se muestra esa curva pandémica donde se exponeció hasta 22,000 personas diarias de COVID-19. El 15 de febrero del 2021 comienza una etapa donde las vacunas en México comenzaron a aplicarse a los adultos mayores, a las personas del sector salud. El 16 de febrero del 2021 se presenta también que ya existen 2 millones de infectados acumulados durante el inicio de la pandemia hasta esa fecha. Y bueno, algún dato que ya es a largo plazo, donde ya se previno, ya se supo mucho más de la pandemia, ya se superaron datos. Fue la última fecha que se actualizó en la plataforma de CONACYT, que fue el 25 de junio del 2023, y nos dice que los confirmados fueron 7,633,355 acumulados. Los negativos fueron más de 11 millones.
Y bueno, las defunciones fueron 334.336 personas. Casi todas las personas en el país tienen la vacuna, refuerzos y bueno, se puede combatir esta pandemia. Y como conclusión quiero decir que este tipo de investigación nos da para profundizar sobre algún suceso en alguna población, cómo evoluciona y cómo qué es lo que pasa con las personas, con ese sector que se está estudiando, para tener datos que se pueda combatir si en algún momento se puede volver a pasar. Y bueno, eso es todo de mi tema. Muchas gracias.